En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven en el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea de buena edificación para la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Qué hermoso texto de la Escritura, y qué bueno es comenzar con una buena porción de la palabra, aún más de que vamos a estar profundizando en Apocalipsis, pero yo te quiero dar la bienvenida esta mañana dándole gracias a Dios porque ha sido bueno, como siempre, fiel. Y esta mañana aquí estamos listos para abrir la Escritura, para estar juntos a los pies de nuestro Maestro. Donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, te doy la bienvenida y te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Esenciales. Queremos mandar un saludo a todos los que nos están oyendo en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, donde quiera que llegue la cadena de Buenas Nuevas Network, Jacksonville, Florida, Boston y bueno, las próximas estaciones Nuevo México y Carolina, las Carolinas. Gracias por estar sintonizados. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road y 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Puedes acercarte a ellos por una cotización de trabajadores, proyectos, una casa, un auto comercial, un local comercial, tu auto particular. Acércate, ellos tienen cotizaciones totalmente gratuitas de acuerdo a tus necesidades. Y bueno, también Be Happy Yard Signs, un mensaje de amor en tu jardín. Lucía tiene sus servicios en Facebook, búscala por favor en Be Happy Yard Signs. Y también queremos agradecerte a ti, familia Calvary Compañerismo Cristiano, por tus diezmos, aportaciones para que estos programas sucedan. A todos aquellos que se han unido a esta aportación desde el extranjero, también te agradecemos mucho que el amor por la verdad pueda suceder cada mañana en estos programas. Y bueno, nos vamos directamente hasta el capítulo 4 del libro de los desenlaces, Apocalipsis. Así es, y bueno, estamos en la antesala del juicio, estamos viendo el trono de Dios, de donde surge todo lo que existe, todo es sostenido desde ahí, y desde esa sede, ¿verdad? La sede más importante, el trono de Dios, la habitación de Dios, es donde estamos viendo cómo todo se está preparando precisamente para comenzar con esta última etapa de Apocalipsis. Vimos que tiene 3 etapas, ¿verdad? Las cosas que vio Juan, las que son y las que han de ser después de estas. Y hemos visto colores majestuosos, impresionantes, ¿verdad? Hemos visto también este mar de vidrio, todos estos colores, texturas. Y aparte de esto, estamos viendo también estos 24 ancianos. Les dimos un buen tiempo para saber quiénes eran ellos, ¿verdad? Y Dios nos está dando a conocer a través de Juan esta gloria del Padre, del Dios eterno, y nos está mostrando que Él es soberano, que Él es la autoridad absoluta, ¿verdad? Y debemos creer en esta realidad, ¿no? Más en estos tiempos que estamos viendo alrededor de nuestras, todo lo que está pasando en el mundo entero, no solo en un país, ¿verdad? Porque en las noticias muchas veces no vemos lo que es, porque están mintiendo muchas veces, claro. Pero estamos viendo que el mundo está en verdaderos problemas, pero nada está escapando de la voluntad de Dios, y bueno, es parte de la corrupción humana, del ser humano que le ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, es maravilloso ver a Dios en perfecto control y esperando el tiempo perfecto en el cual Él va a venir
y va a hacer justicia. Sí, así es, vemos la sociedad, ¿verdad? No necesitamos ver mucho las noticias, pero sí vemos la sociedad cómo se está tan decadente, cayéndose a pedazos. Vemos la actitud de hombres, de mujeres en cualquier edad, no solamente son los jóvenes, no solo son los adolescentes, sino a cualquier edad. Y vemos lo que circula en las redes sociales. Eso nos da un termómetro y un panorama de lo que está sucediendo realmente en nuestra sociedad. Pero tenemos una esperanza y tenemos que saber que sí hay un trono, sí hay una persona que está al frente y en el perfecto control de todas las cosas, y aparte de todo que es vencedora. Es vencedora, y ese es Jesucristo, ese es el trono de Dios. Él vence, al final vence. Podrá parecer mucho que la maldad está aumentando, podrá parecer mucho que está ganando, pero no es así. Esta batalla está ganada ya por el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo lo dijo, será como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí. Donde la corrupción, la violencia aumenta de una manera terrible, donde la gente le importa menos y menos y menos quién es Dios, su voluntad, y piensa que puede ser autónoma, independiente, cuando no es posible, ¿verdad? Nosotros, nadie, ni un ser humano controla los latidos de su corazón, ni siquiera el día de mañana, ¿verdad? Pero así va a ser. Sin embargo, dice que el Señor llegará de pronto como ladrón. Lo vimos en las primeras mensajes a la iglesia, ¿verdad? Y estamos viendo cada una de sus promesas cumplirse. Y ahora vamos a ver el trono del Señor, alrededor del trono, lo que había, más bien lo que surgía del trono, sino del centro del trono, y alrededor de este maravilloso trono vamos a ver a estos seres vivientes. ¿Quiénes son estos seres vivientes? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad? Vamos a aprender también de su adoración, vamos a aprender de el primer canto de adoración de 5 que va a haber de aquí en el capítulo 5, hermosos cantos de adoración por el Creador, por el Redentor. Lo vamos a estar viendo en este día, pero hoy vamos a comenzar a ver un poquito más de quiénes son estos seres. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, fue un momentito nada más, gracias por estar con nosotros. Y entonces vamos a darnos cuenta, estamos viendo estas visiones celestiales, eternas, ¿verdad? Son visiones, acuérdate, divinas. Nada en este mundo yo creo que podría describirlas. No lo creo, ni los mejores efectos especiales podrían describir lo que hay, porque finalmente todo eso son píxeles y cuestiones así, pero aquí estamos hablando de algo real, ¿verdad? El tercer cielo, como lo hemos platicado, el cielo no es algo chiquito, es algo enorme. Si estamos, esta atmósfera, la Biblia le llama el primer cielo, la segunda atmósfera, el segundo cielo es donde está el universo, que es vastísimo, y hay un tercer cielo, la habitación de Dios. Imagínate, donde termina el límite de este universo, está ahí la puerta de los cielos, y es un lugar todavía eterno, ¿verdad? Lo que vemos, el espacio sideral, no es eterno. Sin embargo, vemos otro espacio donde vive el Señor, y ahí en ese lugar es donde está toda esta cuestión, donde Jesucristo nos dice: si te he hablado de las cosas terrenales y no crees, ¿cómo te voy a hablar de las cosas celestiales? Donde Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice cosas que no les he dado al hombre expresar. Obviamente no hay vocabulario para expresar estas cosas, pero dentro de eso vemos la realidad de un Dios todopoderoso al cual debemos aprender a conocer, al cual debemos creer en fe, honrar, darle todo nuestro ser, ¿verdad? No creernos la mentira de este mundo del día del hombre, que nosotros somos Dios, que nosotros podemos reclamarle y decirle el de arriba y hablarle de una manera irrespetuosa cuando no entendemos quién es Él, el Creador. Imagínate, la potencia de 1,000,000 de soles, ¿verdad? No es suficiente para alcanzar a su poder, ¿no? Porque Él sostiene todo el universo, que está en constante movimiento, en constante expansión. La Tierra va viajando a miles de millas por hora. Igual todo el sistema solar, imagínatelo, este movimiento elíptico. ¿Quién mueve todas esas cosas? ¿Quién sostiene todo eso? Obviamente no esta tontería del azar o de nadie, ¿no? Qué peligroso. Imagínate que un coche vaya a 100,000 kilómetros por hora y nadie lo vaya manejando. Eso es ilógico totalmente. Hay un ser precioso. Y este Dios es el que estamos viendo, ¿verdad? Sí, así es. Este Dios es el que estamos viendo. Como tú dices, el azar es una mentira
terrible con la que nos han enseñado, adoctrinado desde la escuela. El azar, la casualidad, pero no, tenemos que voltear a ver estas realidades. Hay un creador, como tú dices. ¿Cómo va a haber alguien manejando la perfecta inclinación que tiene la Tierra, la perfecta rotación? O sea, todas esas cosas, tiene que haber un creador, una mano la sostiene, ¿no? Como dice Colosenses, ¿no? Y Él es el que sostiene todas las cosas, ¿no? Así es, y prefieren decir, no solo es el multiverso, es esto, es aquello, que no tienen absolutamente nada de científico. ¿Sabes qué es? Una justificación para decir, no hay un Dios al cual le tengo que dar cuentas, yo sigo siendo Dios. Ahí está toda la gloria de Dios eterna, todo que en un instante podría colapsar todo, y hay alguien que, o sea, el equilibrio que hay en el mundo entero es delicadísimo, ¿verdad? Y quiso, con que Dios quitara su mano todo termina, pero no, es el azar, y yo no le voy a dar cuentas a nadie. Esa es esta actitud. Pero bueno, regresemos a lo que estamos viendo, Apocalipsis. ¿Te parece bien? Sí. Vemos varias cosas. Vemos a estos ancianos, ya los vimos, pero ahora vemos a estos seres vivientes, diferentes a los ángeles comunes y con una función específica. Varias cosas que vemos de estos ángeles es que de estos seres vivientes, ¿verdad? Es que están ligados de una manera muy especial a Dios, al trono de Dios. Guardan la santidad de Dios, están adorando a Dios constantemente, los sirven en todo momento. Y otra cosa que yo observo cuando hablas de estos seres vivientes, que en otro lugar se les llama serafines o arcángeles, siempre están donde está el trono de Dios. Donde quiera que esté el trono de Dios, ellos están ahí. Me imagino que son como la guardia principal de Dios, ¿verdad? Siempre con ellos. Y bueno, como decimos, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿verdad? Y vamos a observar un poquito la visión de Ezequiel. Y él también recibe esta visión acerca de estos seres vivientes, pero como que él le puede dar un poco más de detalle. Otra vez, él está explicando, tratando de expresar algo que es inexpresable para nuestro idioma, ¿verdad? En otro tiempo. Ahora Dios le baja a su nivel para que lo que él observe lo pueda entender de alguna manera y nos lo dé a entender a nosotros. Pero aquí tenemos a Ezequiel, también siempre el Señor apareciendo en un momento de mucha aflicción, ¿verdad? Judá había sido desterrado por su maldad, por su infidelidad en contra de Dios, y lo vemos ya en Babilonia, y en esta situación donde ellos no estaban en este momento no estaban en una buena situación, eran como rehenes. Imagínate, como si viene otra gente de otro país y te lleva a su país y te tiene ahí como esclavo, ¿no? Esclavizado. Y en ese tiempo de oscuridad dice que el Señor le aparece. Mira, dice Ezequiel 1 al 2. El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín. Así es, tenía 5 años que habían traído este rey Joaquín, que es el penúltimo, ¿verdad? Sí. Antes de Sedequías, que fue el último. Joaquín fue el penúltimo rey al cual trajeron a Babilonia. El Señor me dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Igualito que Juan, ¿verdad? Claro. El Espíritu Santo le tomó y le capacitó para poder ver estas visiones. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar refulgente. Así es, lo que estamos viendo aquí es la presencia de Dios. Siempre que Dios se presenta, se habla de la nube. Sí, así es. Se habla de la nube, de gloria de Dios, entre oscuridad, fuego, rayos, todo este asunto, y este ámbar reluciente, ¿verdad? Impresionante, viendo la gloria de Dios. Y bueno, ahora veamos la perspectiva de Ezequiel. Otra vez, esto fue lo que te expliqué, ¿verdad? Tú puedes estar en un lugar, pero si la gente está en otro ángulo, ellos ven el mismo lugar con su perspectiva. Y vamos a ver la perspectiva de Ezequiel en cuanto a estos seres. Dice el versículo 7. Dice el versículo: las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como un bronce bruñido. Ezequiel puede ver que tienen piernas y pies,
¿verdad? Pero son diferentes a las de un cuerpo humano, y es el bronce bruñido el color que siempre habla de juicio también. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas, así que cada uno de las 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Fíjate, a diferencia de Juan, él ve que cada uno de los seres vivientes tiene las 4 caras que él vio en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero algo interesante es que tienen manos humanas, o sea, lo estamos viendo, ¿verdad? Dice el versículo 9. Dice, las alas de cada ser viviente se tocaban una con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Así es. Y esta imagen siempre la ves, por ejemplo, en el tabernáculo de reunión, cuando tú lo veas ahí en el propiciatorio, sí. Siempre están los ángeles tocando sus alas. Ya cuando vuelven a hacer el templo, igual también están estos ángeles tocando las alas que representan estos querubines. Pero yo me los imagino como todo un motor, ¿verdad? Como todo un ser andando ahí al servicio del trono de Dios, ¿no? Y lo vemos moviéndose de una manera majestuosa, poderosa, ¿verdad? Alrededor del trono, en cualquier dirección. Esto lo va a mencionar varias veces Ezequiel, ¿no? Dice el versículo 10. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda, cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro par le cubría el cuerpo. ¿Verdad? Otra vez esta escena de las alas tocándose. Isaías describe de una manera distinta. Isaías ve 6, igual que Juan ve 6 alas, sí. ¿Verdad? Aunque él está viendo en más detalle lo que está pasando, pero ellos ven 6 alas, con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su rostro, y eso también vamos a estarlo explicando un poquito más adelante. Y bueno, aunque son descritos como alas de aves, no tienes que pensar exactamente en plumas y en una cuestión alada, porque no estamos hablando, las alas de un ave están diseñadas por Dios para andar en esta atmósfera y andar pues en este aire. Ellos no están hablando de este aire, entonces son un tipo de alas divinos, es distinto, ¿verdad? Entonces serían como helicópteros celestiales moviéndose así. Yo me imagino las alas de un colibrí quizá, claro, ¿verdad? Moviéndose hacia allá y hacia acá. Y bueno, sus caras están cubiertas con 2 de sus alas. ¿Por qué? Porque ellos podrían ser también consumidos por la gloria de Dios. Sus pies, ¿verdad? Están en un lugar santísimo, no son dignos de estar ahí. Sí son dignos porque Dios los pone ahí, pero tienen que cubrirse los pies también por esta misma santidad de Dios. Vamos a estar hablando de eso también. Dice el versículo 12. Los seres iban en la dirección que indicaba el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daban la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos, y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Wow. Entonces imagínate estas visiones, ¿verdad? Impresionantes. Muy difícil de escribir para Juan. Quizá en nuestros tiempos con efectos especiales podría ser más fácil hacerlo, pero sin embargo estas son escenas fuera de la creación, ¿verdad? Y Ezequiel no solo ve sus cuerpos y sus alas, sino toda la maquinaria completa de estos maravillosos seres. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos para seguir viendo la descripción de Ezequiel, ¿verdad? En estos seres vivientes, en lo que estamos viendo que es el trono de Dios. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos viendo esto que es una realidad, no es ciencia ficción, no es mitología. Claro. Juan está llevado por el mismo Jesucristo al cielo, al trono de Dios, ¿verdad? Puedes leer toda la Biblia, todo lo que Dios hace se cumple, ¿verdad? Y me parece majestuoso el hecho de saber que aunque aquí las cosas están hechas un desastre alrededor por haberle dado la espalda a Dios, en el cielo, en el Dios, en la habitación del Dios eterno, todo está en orden y en perfecto control. Tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que voltear nuestros ojos hacia arriba. Ahora seguimos con esta visión celestial descrita por lo que vio Ezequiel en aquellos tiempos, ¿verdad? Y que fue manifestado en el tabernáculo y que un día van a reconstruir el templo y vamos a ver todavía estas imágenes, ¿verdad? Que siempre son este cielo eterno, porque Dios es eterno. Fíjate, dice el versículo 15 al 18. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo.
A cada una le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilio. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos, aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Así es, en todos lados vemos estos ojos y estos movimientos que nos podemos imaginar, ¿verdad? Así como pues movimientos más rápidos que la luz, me imagino, para allá, para acá, para un lado, para el otro, ¿verdad? Estos seres vivientes, estos ojos no hablan de omnisciencia, pero sí hablan de sabiduría, de una atención, ¿verdad? Que nada escapa a la visión de estos seres. Dice el versículo 19. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían como ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, así que a donde fuera el espíritu iba también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Qué impresionante, fíjate, y este libro maravilloso que es la palabra de Dios nos está diciendo y nos está abriendo los ojos a estas realidades. Ahora fíjate qué interesante qué es lo que hay encima de estos seres vivientes que ya nos está completando el rompecabezas. Dice Ezequiel 1:22 al 23. Por encima de ella se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras 2 alas que les cubrían el cuerpo. Wow. Así es, fíjate, aquí estamos viendo ya esto que vio Juan, que es este mar de cristal, que es la base del trono de Dios. Entonces vemos estos seres vivientes como sosteniéndolo, ¿verdad? Arriba o abajo, moviéndose. Es algo impresionante, es un detalle precioso. ¿Qué había sobre esta superficie? Pues el trono de Dios. Entonces lo que estamos viendo ahí son a los seres vivientes en acción, ¿verdad? Motores moviéndose para allá y para acá, debajo, arriba, al servicio del Dios eterno. Impresionante. Entonces aunque ellos son así, cuando los pones frente a la gloria y la majestad de Dios, ellos quedan como nada, pero aún así estamos viendo algo superior, algo que escapa a nuestra mente. Dice el versículo 24. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa a la voz del Todopoderoso o a los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titileante como el fuego, y de la cintura hacia abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Ay, qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Lo que estamos viendo es esto tan impresionante, ¿no? El Señor va a hablar, en ese momento estos seres se quedan quietos, ¿verdad? Y mira estos sonidos que Él trata de expresar, ¿no? Yo sí he oído el romper del mar contra una montaña, es fuertísimo, ¿verdad? Dice el sonido de un ejército potente gritando al mismo tiempo, y de pronto comienzan a escuchar la voz del Dios Todopoderoso, y vemos algo interesante. Empieza a ver Ezequiel diferentes colores a los que ve Juan, porque obviamente yo pienso que están en un diferente mood, ¿verdad? En un diferente modo. Aquí en Juan el Señor está preparándose para la batalla, está ya poniéndose, como quien dice, la armadura, listo para ir a recuperar lo que es suyo. Es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Para recuperar la tierra. En este momento no es así, ¿verdad? Simplemente le está dando una visión de quién es Dios. Entonces está viendo otros colores, mientras que Juan ve este color rubí o este diamante, ¿verdad? O este verde esmeralda, ¿verdad? Ezequiel ve un color azul, ve el arco iris normal, ¿verdad? Lo ve normal, y ve otros colores distintos. Ezequiel 1:28 dice así: lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en el día de lluvia. Así se presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con mi rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba.
Así es, qué impresionante, ¿verdad? Y como te decía, y lo hemos venido comentando, después de todas estas visiones, lo que hace el Señor es hablar de cosas muy coloquiales. Está hablando de cosas muy, me fallaron, me fueron infieles, yo les amo, arrepiéntanse, vengo pronto. Porque tú podrías ver todas estas cosas y decir, no, pues les va a dar el secreto oculto, místico de esto y de aquello. Pero no vemos a Dios haciendo eso. Lo que vemos es a un Dios majestuoso, y eso es lo que me parece impresionante, queriendo tener comunión con gente como nosotros, ¿no? Y me recuerda a Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 nos dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y esta palabra que se despojó, no se despojó de su deidad, eso es imposible. Jesucristo nunca pudo dejar de ser Dios, pero sin embargo sí se despojó de toda su gloria. Entonces piensa en quién es el Dios de la Biblia, un Dios muy distinto a lo que nos presentan los dioses de este mundo, ¿verdad? Que siempre son bien parecidos a nosotros, orgullosos, llenos de jactancia y siempre buscando lo propio. Y aquí tenemos a este Jesucristo, imagínatelo, mi amor. Él estaba en ese lugar, wow, y sin embargo de ese lugar deja todo lo que está allá para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es impresionante, su belleza, su majestad. Y nos muestra en esto, en sus actos, su misericordia, su paciencia, su generosidad, ¿verdad? No solamente su justicia, su santidad y su majestad. Claro. Y siempre pensamos Apocalipsis, pues sí, para otro tiempo, pues sí, para el futuro. No, necesitamos verlo hoy en nuestra vida. En nuestra vida realmente nosotros no tenemos la menor idea, la menor idea de cómo serán estas imágenes. Pero si buscas un poco de estas imágenes en el internet, te va a ampliar más el panorama. Y solemos decir, ay, no, está muy enredado, que las ruedas, que esto, que... Por favor, léelo despacio, porque está hablando de tu esperanza, está hablando de cómo es el trono de Dios. No seas desesperado, a veces somos muy desesperados en cuanto a leer la escritura. Ay, no, está muy enredoso, que las caras, que esto, que yo no entiendo. Necesitamos poner atención. Así es, y sobre todo entender por qué Dios está tan preocupado, tan ocupado en tu espiritualidad, en tu eternidad, ¿verdad? ¿Por qué Dios no le da tanta importancia a tu cartera? ¿Por qué Dios no le da tanta importancia a tu salud, a tu aquí y a tu ahora? Pareciera, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído y a veces decimos, bueno, pues ¿por qué el Señor no me cumple si esto es lo que yo tengo y tengo esta necesidad? Porque lo que Dios quiere es prepararte para lo que sigue, porque no entendemos que aquí estamos de paso. No quiere decir que Dios no se ocupa de nosotros, claro que sí, pues cuántas veces nos hemos enfermado y nos ha sanado, pero ese no es el principal objetivo de Dios, no es darte tu mejor vida aquí y ahora, sino prepararte para lo que viene. Y sin santidad nadie le verá, sin la puerta que es Jesucristo nadie va a llegar a Él. Entonces tenemos que entender esto, y eso es lo que nos lleva a la madurez. Entender precisamente esto, que fuimos hechos para lo eterno, y entender por qué Jesucristo fue a la cruz del Calvario, precisamente por esto, por esta eternidad que viene, por esta realidad. No es cierto todas estas mentiras de que dejas de existir, todas estas cosas que son producto de la imaginación humana, doctrinas de demonios literalmente, que quieren engañarnos y hacernos pensar cualquier cantidad de tonterías. Ay, no, sí, murió, pero sé que Él está conmigo, sé que Él está... Todas estas cosas que ves en televisión, ¿verdad? Y en sus programas, necesitas venir a la Biblia y saber que la eternidad es real, y la eternidad para condenación, ¿verdad? Y la eternidad para estar con el Señor para siempre. Y mira el corazón de Dios, que no quiere que nadie se pierda, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de estas visiones que nos dan una imagen del cielo. Quédate en Buenas Nuevas, ya volvemos con más de Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo todas estas realidades, y te comentaba, es importantísimo poderlas aplicar en nuestras vidas, que todo esto con nosotros pues tiene que ver absolutamente todo con nosotros. Si tú te enfocas en esto, si tú observas esto que nos está revelando la palabra de Dios, te das cuenta de lo absurdo que es este falso evangelio de la prosperidad, de lo absurdo y de lo terrible que es la iglesia progresista de nuestros días, ¿verdad? Siendo infieles, ¿verdad? Enfocándonos en lo que está aquí, en lo que está ahora. Yo oía de Paul Washer que decía que los domingos en las iglesias evangélicas es cuando más idolatría se practica. ¿Por qué? Porque se comienza a adorar a un Dios
que no es el Dios de la Biblia, ¿no? Porque cuando tú escuchas a un Dios que juzga, a un Dios que es perfecto y santo, ¿verdad? Y la gente comienza a decir, ay no, yo no puedo concebir a ese Dios, no lo acepto. Es porque tú tienes un Dios hecho a tu imagen y estás idolatrando a un Dios que no existe, un Dios hecho a tu imagen. Y nos es necesario conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Te decía, imagínate, viendo todas estas cosas te das cuenta por qué Dios es irreal e ilógico que pretenda un predicador decir que Dios está comprometido con tu cartera para darte los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, que Dios esté comprometido con darte tu mejor vida ahora. Es falso totalmente. Dios quiere prepararnos para lo que nos creó. Vivimos en un mundo torcido, roto, descompuesto, y el Señor viene a componerlo. Estamos en un cuerpo roto, descompuesto, caído, y el Señor lo va a componer. Estamos en un mundo donde reina la violencia, donde reina la maldad, la impiedad. El Señor va a venir y lo va a componer. Piensa en esas cosas, piensa en el evangelio que has creído, lo que tú has pensado al respecto. ¿Por qué? Porque en función a esto es donde vas a tener paz, donde vas a tener verdadera esperanza. ¿Verdad? Cuando tú dejes de pensar que vienes a la iglesia para que te vaya bien, para que te arreglen el matrimonio, para que me arreglen las finanzas, mientras no dejes eso, no vas a entender lo que es el evangelio. Quizá no lo has entendido y necesitas entregarte a él, necesitas saber que tienes este nuevo nacimiento en verdad y que has entendido que eres un hijo de Dios, de este Dios, no un Dios hecho a tu imagen, el Dios de la Biblia, quien es fuego consumidor, quien es el juez justo y al mismo tiempo es un Dios majestuoso que dejó todos sus privilegios para venir y salvarnos. Entonces tienes que entender su amor y tienes que entender quién es Él desde esta perspectiva si en verdad quieres crecer. Sí, así es increíble que pienses que es lógico que todas las aplicaciones de los sermones tengan que ver con dinero, con salud y con prosperidad. O sea, eso no es posible. La interpretación de la palabra de Dios no, que todos los domingos estén predicando y haciendo aplicaciones a tu cartera, a tu salud, a tu prosperidad y a que eres el hijo del rey. Pues con razón estás tan inflado como un globo, pero el punto es de que Dios va a venir con su aguja y te va a ponchar. ¿Por qué? Porque de eso no se trata la vida eterna, ¿no? De eso no se trata el vivir con plenitud de gozo en esta vida. De eso no se trata lo que Jesucristo vino a hacer, ¿verdad? Que vino a salvar lo que estaba perdido para darle gozo y paz en esta vida y llevarnos a Dios. Sí, el hecho de que la salvación tenga que ver con librarnos de la ira de Dios implica llevarnos a Dios y eso es algo muy excelente, ¿no? Así es, por eso este es el secreto de la vida. Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo. Escucha, pon atención a las palabras del Señor. Pon atención a su intención, a su deseo de salvarnos. Nosotros necesitamos la fe que viene de Dios y es un regalo de Dios, pero necesitamos entender, necesitamos amar, anhelar. Por eso Pablo dice, aquellos que aman su venida, por eso Pablo decía, veo lo que viene en Jesucristo, veo el llamado que me ha hecho, veo quién es Él y veo todo lo que he tenido en mi vida y lo considero como pérdida, como basura, literalmente como estiércol. ¿Verdad? Todas mis credenciales, toda mi religiosidad, todo lo que pude haber llegado a hecho, todo lo que la gente me veía y decía, wow, el rabino Pablo, todas esas cosas son basura al ponerme delante del incomparable privilegio de ser hallado con Jesucristo y de ser hallado a su imagen. Y al punto que Pablo decía esto, el hecho de sufrir por Cristo y de identificarme con Él es un privilegio. ¿Entiendes esto? En cuanto al cristiano, ¿entiendes esto en cuanto a aquellos que amamos al Señor? No lo vamos a entender jamás si no entendemos estas visiones, si no entendemos por qué y para qué estamos aquí. Y cuando entendemos esto es cuando llegamos a tener esta plenitud, porque nunca vas a ver a alguien más pleno, más lleno, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, a esto se refiere, ¿verdad? Cuando Él dice estas cosas, ¿verdad? Que sean llenos de la plenitud de Dios, de su amor, que excede a todo conocimiento, nos está hablando de este tipo de cosas. Obviamente no podemos ver como todo lo que vio Ezequiel, lo podemos imaginar por la fe, pero sin embargo, sí podemos por el Espíritu tener nueva vida, nuevos ojos, nuevos apetitos, nuevos deseos, una nueva esperanza y no estar muriendo como este mundo engañado por sus pasiones y deseos por algo que de por sí no va a poder sostener, por algo que jamás este mundo, jamás nos ha cumplido. Este mundo te vende ilusiones, te vende espejismos,
te vende falsa esperanza, porque cuando te da lo que tanto te vendió, resulta que no es nada. Así es de que te animo en este día que hagas una decisión por Cristo. Si no la has hecho, en este día te animo. ¿Quieres conocer a Dios como tal? ¿Quieres en verdad? Entonces tienes que humillarte y tienes que entregarte al Señor. Tienes que rendirte delante del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que has pecado y precisamente por eso estás aislado de la gloria de Dios. Por eso no tienes este sentido. Por eso esto te suena raro. No tienes conexión porque estás muerto espiritualmente por tu pecado, y eso te lleva a la condenación eterna y al infierno eterno. Pero Jesucristo vino hace 2000 años a morir por nosotros, fue a la cruz del Calvario a recibir tu castigo, mi castigo, y ese es el camino al perdón y a la salvación y a la reconexión con Dios, a la reconciliación, ¿verdad? A través de arrepentirme, confesar mis pecados, reconocer que en mis fuerzas no puedo hacerlo, pero que Jesucristo lo hizo por mí, reconocer que Él es Dios, que bajó de ese trono majestuoso, que estaba sentado allá a la diestra del Padre, pero vino, murió por mí, se hizo como yo, fue a la cruz, resucitó al tercer día y después regresó a su Padre y viene de regreso. Si tú crees estas cosas, si tú confías en Jesucristo como tu Salvador, tendrás esta nueva perspectiva, lo cual es maravilloso. O puedes creer todas las mentiras que este mundo te vende, pero igual en tus pecados morirás, ¿verdad? Como toda la gente no sabe, 150,000 personas terminan su vida diariamente con o sin pandemias, porque somos precisamente temporales aquí. Así es de que creo hoy al Señor. Te voy a guiar en oración. Señor, dile, yo creo en este día, Señor. Creo que tú eres el Dios eterno. Abre mi entendimiento, abre mis ojos a mis pecados. Hoy quiero arrepentirme, Señor. Confesar mi maldad. Confesar que tú fuiste a la cruz en mi lugar. Confesar que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ni mi inteligencia, ni mi religión, nada pueden hacer. Pero tú lo hiciste todo. Y reconozco y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Y Señor, reconozco que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Hazme una nueva criatura. Perdóname, lávame, límpiame y dame nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si hiciste esta decisión acompañada de esta oración, pues necesitas leer la palabra de Dios, orar, que es hablar con Dios, lo que acabamos de hacer, y congregarte. Estas tres cosas son muy importantes, tener una relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración y a través de la comunión con los santos en su iglesia, venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Ahí puedes venir un domingo, 1 en punto de la tarde. Los domingos nos reunimos 1 en punto y este jueves tenemos el jueves de oración, así es de que por favor no dejes de asistir. 7:30 en punto te esperamos para llevar peticiones, rogativas, acciones de gracias y un lindo tiempo de alabanza y adoración. Así es, ven y recibe lo que es el verdadero consuelo, ¿no? A pesar de lo que estés viviendo, tienes un Dios eterno sentado en los cielos que puede hacerlo, pero te es necesario creer, te es necesario confiar, tomar decisiones, pasos hacia Él, morir a ti mismo y confiar, comenzar a obedecer, comenzar a creer lo que Él te dice en la palabra de Dios, comenzar a aplicar los principios bíblicos que Él te da de santificación, ¿verdad? Y comenzar a ver cómo en verdad el Señor puede, de algo que está torcido como un pretzel, así cochino y sucio, lavarlo, limpiarlo, hacer una obra preciosa y poder vivir con verdadera plenitud en este mundo. ¿Quieres vivir verdadera plenitud, verdadero gozo, verdadera felicidad? No consiste en circunstancias externas. Esas muchas veces no cambian, pero consiste en un cambio de corazón y en una nueva vida. Así es de que te invitamos, ven a ser parte de la familia de Dios. El Señor te está extendiendo hoy las manos, recíbele. Y bueno, te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.